Bendecido sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por nuestros niños. Nuestros niños en este momento tienen su parte especial. Bendito sea el nombre de Dios. Vaya buscando en sus Biblias, mientras tanto, en el Evangelio según San Lucas 22:39. Lucas 22:39. Usted lo tiene ahí. En esta mañana vamos a estar compartiendo bajo el tema La tristeza de Cristo en Getsemaní. Y vamos a estar abordando aquel momento crucial para Jesús. En aquel momento, en aquella circunstancia en que Jesús tenía que enfrentar una realidad dolorosa, difícil. Y Jesús se encontraba junto a algunos de sus discípulos, sabiendo que se aproximaba la hora de su entrega, la hora de su muerte. Bendito sea Dios. Lucas 22, del 39 al 46. Amén. Podemos ponernos un momento sobre nuestros pies. Y está titulado Jesús ora en Getsemaní. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Gloria sea al Señor. La tristeza de Cristo en Getsemaní. En primer lugar, Getsemaní, un lugar, ¿verdad?, donde encontramos que se encontraba, era un jardín que se encontraba al inicio del monte de los olivos. Era un huerto. Y allí Jesús experimentó una tristeza profunda, que según los evangelios, como lo vemos aquí, llegó a sudar gotas de sangre. Era un momento crucial, un momento como cuando usted dice: llegó la hora de la verdad. Imagínese cuántas veces usted tiene que enfrentar situaciones, pero se posterga, está esperando, y cuando ya se acerca el momento, usted dice: bueno, ya sí fue verdad, ya llegó el momento, llegó la hora de la verdad. Pues prácticamente eso es lo que Jesús está experimentando. Bendito sea el Señor. Este momento es crucial, no solo porque marca el inicio del sufrimiento físico y espiritual, sino porque revela la magnitud de lo que Él estaba dispuesto a hacer por ti y por mí. Fue un momento tan intenso el que Cristo estuvo allí, porque Él sabía, estaba consciente de lo que le esperaba. Bendito sea Dios. Así que a través de este pasaje queremos examinar la tristeza de Cristo, el precio del pecado y lo que esta escena nos enseña hoy. Cómo nosotros responder ante la angustia de Cristo por nuestros pecados. Vemos que aquí las Escrituras lo relata como un momento doloroso. Yo te pregunto, ¿qué significa el dolor para ti?
¿Qué significa la angustia para ti? ¿Has atravesado tú momentos de profundo dolor, de profunda angustia? Quizás no debería de decirte que trates de recordarlo ahora, pero sí. Piensa en este momento. ¿Cuál ha sido en tu vida el momento más doloroso, más difícil, más amargo de atravesar? Los momentos más angustiosos nos confrontan con nuestra humanidad. Nos confrontan con nuestra propia debilidad. Nos hacen ver en nuestra humanidad lo frágiles que somos. Y nos hacen comprender que necesitamos absolutamente depender del Dios de los cielos. Aleluya. Fíjense que el huerto de Getsemaní se encontraba al pie del monte de los olivos. Era una zona de jardines. O sea, un lugar visto en nuestra vista totalmente agradable. Se encuentra justo al norte de la ciudad de Jerusalén, cerca de la ladera oriental del Monte de los Olivos. Getsemaní significa prensa de aceite. En arameo, lo que se hace referencia a los olivares que había en la zona. Es el lugar donde Jesús oró con gran angustia. Entonces, el huerto de Getsemaní es donde Jesús pasó la última noche antes de ser crucificado, orando y pidiendo a Dios que si fuera posible pasara de él ese cáliz, esa copa amarga, difícil. El monte de los olivos, ¿verdad? Muchas veces hay personas que piensan que se trata de lo mismo, el monte de los olivos y el Getsemaní. Son, diríamos, Getsemaní está en el monte de los olivos, en la ladera. Y allí nosotros podemos ver que ese nombre en hebreo, Getsemaní, que significa prensa de aceite, sugiere que el huerto era un olivar donde se encontraba en la zona. Fíjese que pudiéramos decir, ¿acaso no fue ese momento para Jesús como si hubiera estado en una prensa de aceite? Recuerde que el aceite de las olivas, del fruto del olivo, se extraía al prensarlo a gran fuerza para extraer el aceite. Y nuestro maestro, Jesús, estuvo allí en una situación similar, como si sintiera que era prensado, que era extraído de él, algo tan doloroso. Bendito sea Dios. Las situaciones que tú y yo muchas veces enfrentamos que nos causan tantos dolores, esas que tú quizás pensaste ahora en este momento, las más amargas, las más difíciles, las que tú dijeras en tu mente y en tu corazón, quisiera borrar ese momento de mi historia, quisiera borrar esa escena, quisiera borrar esa trayectoria que tuve que atravesar, porque sentí que fui prensado, sentí que fui de alguna manera machacado. Pues Jesús en aquel momento fue eso lo que sintió, que fue prensado, que fue machacado. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que en esta profunda tristeza de Cristo, en el verso 36 de Mateo dice, entonces Jesús llegó con ellos a ese lugar llamado Getsemaní y les dijo, sentado aquí mientras voy allí a orar. El evangelio de Mateo registra que Jesús fue y oró y vino varias veces y encontró a los discípulos durmiendo. Y nosotros pensaríamos, ¿acaso estaría esa escena de alguna manera expuesta allí para nosotros no comprender lo que nos está diciendo? Escuche bien. Los discípulos aquí en Lucas dice que habían quedado dormidos a causa de la tristeza. Recuerde que Jesús le había dicho a ellos que sería entregado. Los discípulos de alguna manera estaban un poco turbados porque sabían que un momento, ¿verdad?,
Jesús no estaría con ellos, pero no sabían, realmente no podían entender qué era lo que Cristo le había dicho, qué era lo que significaba. Entonces, en el verso 38, en Mateo dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Wow. Oiga, qué declaración Cristo les da a sus discípulos. Está tan triste que siente desfallecer, siente morir. Esa tristeza que Jesús experimentó no era solo un sentimiento de angustia como quizás nosotros pudiéramos sentir muchas veces. La palabra usada en los evangelios para tristeza tiene connotaciones de sufrimiento emocional profundo para Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, sintió el peso del pecado del mundo sobre sus hombros. Esto no es un dolor pasajero. Es un sufrimiento que va más allá de lo físico. Es el sufrimiento que experimenta la persona cuando tiene la separación de Dios. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabía que se exponía a experimentar la separación de su Padre Celestial a causa del pecado. Y es que Jesús sabía que llevaría en él el pecado del mundo, el pecado de la humanidad, tu pecado y mi pecado. Y eso, mi hermano, fue lo que causó en el Señor una tristeza tan profunda. La raíz está en el pecado. Nuestro pecado entristece al Señor. Y lo dice la palabra, que su Espíritu Santo que habita en nosotros se contrista a raíz del pecado. Y es que en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando nos inclinamos hacia el pecado, tenemos que comprender que nuestra vida entonces experimenta una separación de su espíritu. Escuche bien, la voluntad del Señor es que usted y yo estemos unidos al Señor. Pero el Señor, lamentablemente, no habita donde hay pecado. El sufrimiento y el dolor que Jesús experimentó por nuestra rebelión contra Dios fue lo que hizo que Jesús se sintiera tan profundamente triste. Él sabía que en su muerte Él cargaría con todo el pecado de la humanidad, separándose temporalmente de su Padre Celestial. En este momento de tristeza vemos el corazón de Cristo lleno de compasión por una humanidad perdida. Y es que nosotros entonces con esto debemos de entender que cuando le fallamos al Señor, cuando cometemos algo que sabemos que nos aleja del Señor, es tristeza lo que debemos sentir. Cuando nos enfriamos en nuestra búsqueda de su presencia, cuando nos sentimos medio alejados, no podemos caer en el estado de indiferencia. Porque delante del Señor sería de lo más triste cuando ve que nosotros nos separamos, nos apartamos y nos quedamos como que nada ha pasado. Dejamos de venir al templo y nada ha pasado. Dejamos de orar y nada ha pasado. Dejamos de leer las escrituras y nada ha pasado. Cuando nuestra vida comienza a experimentar esos albores del pecado que nos comienzan a enfriar y alejar, si nosotros caemos en estado de indiferencia, en ese hielo, en esa lejanía, ¿cómo tú piensas que Cristo se siente en ese momento? ¿Cómo tú piensas que se puede sentir el Salvador? Yo te invito en esta mañana para que tú pienses y analices cada uno de los momentos que de una u otra manera le hemos fallado al Señor. Que tú le has fallado, que yo le he fallado, porque todos fallamos. Pero ¿sabe qué? No podemos permitirnos a nosotros mismos ser indiferentes cuando le fallamos. Y si acaso sentimos en ese momento como que nada está pasando, tenemos que revisarnos urgentemente y decir: no, Señor, si no estoy sintiendo tristeza en este momento, todavía estoy mal. Aún más
en condición negativa lejos de ti, porque necesitamos sentirnos mal. Dígale al que está a su lado, necesitamos sentirnos mal cuando le fallamos. Necesitamos. Si dejamos de buscar su presencia, si dejamos de congregarnos, si dejamos de hacer lo que Él ha dicho que tenemos que hacer, tenemos que sentirnos mal. Yo he hablado con personas que de alguna u otra manera, entiendo, o usted entiende, o todos entienden que quizás se está alejado del Señor. Y el pecado nos lleva a un orgullo. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Hoy la humanidad entiende que dentro de su pecado habitual, como de labios se ama al Señor, yo estoy bien. En este tiempo de Cuaresma, que hemos analizado mucho el significado, ¿verdad?, de esos 40 días previos a Semana Santa, previo a recordar la muerte y resurrección de Cristo, las personas entran en un estado de meditación, pensando, meditando en lo que hizo Cristo por nosotros. Pero ¿sabe qué? ¿Y qué pasa después de Semana Santa? Y entonces después, ¿qué pasa después que ya Semana Santa pasó? Y siguió el año, y vino mayo, y vino junio, y julio, y agosto, y por ahí, y llegó diciembre. ¿Qué pasó el resto del año? ¿Sabe qué? La humanidad ha normalizado el pecado. Ha entrado en un estado de ver el pecado como que nada está ocurriendo. Cuando usted ve personas en una condición de su vida pecaminosa y publican en las redes, yo estoy bien, gracias a Dios. Yo me siento que Dios me guía. Dios está conmigo porque me concedió algo que yo le pedí. Y de momento pensarían que porque con sus labios pronuncian a Dios, todo está bien. Todo está bien. Pero ¿sabe qué? Mientras más ignoramos nuestra condición pecaminosa delante del Señor, más se entristece nuestro espíritu. Más muertos estamos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor Jesús, cuando se entregó, usted sabe que Él lo dio todo. Él lo entregó absolutamente todo. Por lo tanto, Jesús, cuando ve, me imagino las personas en ese estado, es como si estuvieran durmiendo. ¿Cuánta gente está durmiendo como estuvieron los discípulos mientras era hora de interceder? Mientras era hora de buscar, mientras era hora de llenarse, mientras era hora de estar apercibido y preparado para lo que venía. Y entran en ese letargo, en esa tranquilidad, mire, que nadie le mueve de ahí. Y es como si nada estuviera pasando. Y Cristo esperando. Y Cristo esperando. Como les dice entonces Mateo, le dice, ¿qué les pasa? ¿No pueden orar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay una lucha fuerte entre nuestro espíritu y la carne. La carne quiere hacer lo que le parece, pero el espíritu quiere y busca estar sometido a Cristo. ¿Y sabes quién va a vencer en tu vida? A quien tú más alimentes. Si alimentas más a la carne con las cosas de este mundo y las distracciones, al final será tu carne la que va a prevalecer en medio de tus tentaciones. Pero mientras más tú alimentes el espíritu con oración, leyendo su palabra, metiéndote allí a la verdad de Cristo para que se impregne en tu alma, en tu mente y en tu corazón,
entonces el espíritu estará bien alimentado, bien fortalecido. Entonces tú podrás vencer en cada una de esas situaciones que se presentan y vienen a tu vida. Jesús le dijo al Padre en esa oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba buscando la voluntad del Padre. Estaba empeñado en hacer y obedecer a la misión a la que el Padre le había enviado. Hoy la humanidad y los medios nos impulsan y nos empujan hacia lo que tú deseas, hacia lo que tú quieres. Hablábamos el viernes. Todo se trata en este mundo, ¿verdad? De que tú estás aquí para cumplir tus deseos, tus metas, tus proyectos, tus anhelos, tus sueños y todo lo que te parezca. En una ocasión decía Marcos Witt: el cristiano no está aquí para ser feliz. Y usted dirá: ay, pero el Señor ha prometido estar conmigo, tal y tal cosa. Sí. Pero nosotros, los creyentes, el que ha decidido seguir a Cristo, no está aquí para ser feliz. Está aquí para ser obediente. Y esa obediencia va a llevar a que tu vida atraviese momentos de gozo, ¿verdad? Momentos en los que tú sientes aleluya, gloria a Dios, y quieres brincar. Pero sabe que esa obediencia te va a llevar también a atravesar valles y situaciones donde tu fe será depurada, donde tu vida se sentirá como en aquel monte de los olivos, aprensado allí, bendito sea Dios. Porque es que someter tu vida a la voluntad de Dios no siempre va a traer alegría, gozo y paz. Traerá momentos en que tú sentirás que tu vida se exprime. Pero ¿sabe qué? El punto aquí de esta tristeza, de este momento en el que Jesús está en el Monte de los Olivos, hay una parte importante que tú tienes que prestarle atención. Cuando Jesús dice: velad y orad. Velad y orad. Iglesia, tenemos que orar. Tenemos que velar. Nuestro pastor general, Damián Canario, ayer nos escribía una inquietud a todos los pastores. Y nos hablaba una vez más de la necesidad urgente que como iglesia tenemos, como pueblo del Señor, de orar más y más intensamente. Orar intencionalmente para que el Señor llene su iglesia de su Espíritu Santo. Que este sea un tiempo de mover de su Espíritu, de su gloria. ¿Sabe cuál por historia han sido muchas veces las debilidades en el pueblo del Señor? Cuando nos enredamos en todas las cosas de este mundo y nuestra comunión con Él la deponemos hacia un lado y convertimos nuestro cristianismo en asistir los domingos a la iglesia. Y parecería que yo soy cristiano porque asisto los domingos a la iglesia y canto y oro y alabo al Señor. Pero ¿sabe qué? La esencia que Cristo busca es tu comunión personal con Él, aleluya, que no sea sustituido por nada. Fíjese la resolución de Cristo. Dice la palabra del Señor en Mateo 26, 45 y 46. ¿Estáis durmiendo y ya descansando? He aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, el que me traiciona se acerca. ¿Sabe que a pesar de la angustia, Jesús revela el seguir el camino que se había trazado? Aquí en Lucas vemos que dice la palabra del Señor que vinieron ángeles y le fortalecían. ¿Sabe qué?
Cuando tú más angustiado estás, cuando tú atraviesas por ese valle tan doloroso, tan fuerte, si tú te mantienes alerta pidiéndole al Señor, Señor, yo dependo de ti, yo entrego mi voluntad para que no sea la mía, sino que sea la tuya. El Señor ha prometido fortalecerte. El Señor ha prometido estar contigo. El Señor ha prometido no dejarte solo ni un instante. Pero ¿sabe qué? Hay que someter nuestra voluntad a Él. Eso fue la clave en Getsemaní, mis hermanos. La clave en Getsemaní, en ese momento en que Jesús se sentía prensado, entregó su voluntad al Padre Celestial. Yo te invito, mis hermanos, que si tú atraviesas situaciones difíciles, situaciones angustiantes, tú simplemente en este día le digas, Señor, yo entrego mi voluntad a ti, para que, Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, hacia donde tú me guías, hacia donde tú me diriges. La resolución de Cristo es un acto de amor absoluto por cada uno de nosotros. Es el reflejo de su amor por ti y por mí. Aleluya. Es un acto de amor por toda la humanidad. Una decisión que cambió la historia para siempre. El Señor hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y es que cada uno de los que estamos aquí tenemos que comprender que en este caminar, por mejor que nos parezca hacer las cosas a nuestra manera, la victoria está asegurada cuando la hacemos a la manera del Señor. Tú puedes calcular, tú puedes pensar, tú puedes evaluar y deducir cómo puede salirte mejor esto o aquello. Y todo parece genial. Pero cuando tú decides someterlo, pasarlo por el sedazo de la voluntad del Señor y decirle, Señor, yo quiero esto, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está la victoria asegurada. El sufrimiento de Cristo, entonces, podemos comprenderlo por el pecado de la humanidad. Su sufrimiento fue porque Él no quería que tú y yo padeciéramos el lugar que merecíamos, sino que Él tomó el lugar que tú y yo, por nuestras faltas y nuestro pecado, merecíamos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a Dios? ¿Qué tanto, escucha bien, qué tanto estás dispuesta a someter tu voluntad a la de Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto? ¿Sabes qué? No seas un caminante de su propia voluntad. Sé un caminante de la obediencia a Cristo. Al igual que los discípulos, muchas veces caemos en la tentación de no estar alerta y dejar que las fuerzas nos flaqueen. Pero ¿sabe? Jesús nos llama a velar y a orar. Este es un tiempo, mis hermanos, que con las situaciones que estamos viendo a nivel de nuestro país, a nivel internacional, tenemos que despertar y comprender que es tiempo de orar, es tiempo de velar, es tiempo de estar despierto, es tiempo de estar alerta, mis hermanos, porque solamente cuando estamos orando y velando, su Espíritu Santo vendrá a fortalecer tu vida, vendrá a sustentarte, vendrá a sostenerte, aleluya. Luego, ¿qué pasó de Getsemaní? La victoria, la victoria, la victoria. Aquel dolor inmenso, aquel momento tan doloroso terminó en una victoria. Que si hoy tenemos esa cruz ahí, símbolo de su muerte, pero recuerde que la cruz está vacía. Símbolo de que no quedó ahí, símbolo de que resucitó, de que venció. Por lo tanto, Getsemaní hoy nos recuerda que muchas veces los dolores y las angustias tienen que llevarnos aún más a someter nuestra voluntad, y entonces vendrá nuestra victoria, aleluya. Tu victoria vendrá agarrado de la obediencia a Cristo. Yo te invito en esta mañana
para que tú le digas al Señor: Señor, yo quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad. Yo quiero comprender y entender que mi sufrimiento, mi trayectoria, lo que estoy atravesando, tiene propósito porque estoy caminando de tu mano. No pienses que el proceso que atraviesas no tiene propósito, porque sí tiene propósito si lo atraviesas agarrado de la mano del Señor. Entonces tu dolor tendrá significado. Entonces tu dolor será la víspera de la victoria que Cristo te dará cuando confiamos plenamente en Él. Por lo cual yo te invito a inclinar tu rostro ahí en esta mañana y meditemos en el Señor, en ese sacrificio que es la evidencia más grande de su amor por cada uno de nosotros. Estamos dispuestos a responder a esa entrega de amor. Estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a Cristo. Cristo nos llama. Cristo nos llama comprendiendo que Él lo dio todo por cada uno de nosotros. Yo te invito en esta mañana a que responda a ese amor con una vida de obediencia y fidelidad. Que el recordar aquel momento de tristeza de Cristo nos impulse aún más a vivir una vida de gratitud, una vida de reverencia hacia Él, una vida de obediencia hacia su propósito, que podamos caminar tomados de la mano de Él. Les invito a que nos pongamos de pie. Bendito sea el Señor. Y oremos en esta mañana. Dile al Señor en esta mañana: Señor, que cuando yo te falle, yo no me quede indiferente. Dile: Señor, no me permitas, díselo al Señor, no me permitas ser indiferente las veces que te fallo. No me lo permitas, Señor. Señor, que mi corazón sienta dolor cuando te fallo, porque sé que tú sentiste gran dolor allí, Señor, sabiendo que cargarías con mi pecado, con mis faltas, para hoy entregarme un perdón gratuito, entregarme un perdón inmerecido. Aleluya. El altar del Señor está abierto.